Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Shalom, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio, bienvenidos al día 109 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponde leer los capítulos 6, 7 y 8 del segundo libro de los Reyes. En el video anterior habíamos visto que en el tiempo de los reyes Josafat y Jorán en Judá y de Jorán en Israel, Jorán era otro, habían dos reyes que tenían el mismo nombre, pero cada uno estaba en una parte diferente. Este Jorán que aparece en Israel era hijo de Acab. En el tiempo de estos reyes, Eliseo, que era el profeta que había sustituido a Elías, ya que Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo estaba haciendo obras de servicio al pueblo de Israel con el poder de Dios. Y vimos cómo Dios hizo una obra de misericordia a una mujer viuda, permitiéndole tener abundancia de aceite en su casa y comercializarlo para sustentar su hogar. Cómo sanó a un general del ejército sirio, que era Naamán, donde se ve que el Señor quiere el bienestar para todas sus criaturas y que sus criaturas deben aceptar y creer por fe, una fe que obra, aceptar lo que Dios nos ordena. Le dio una orden a la mujer viuda y el aceite no faltó. Le dio una orden a Naamán y su cuerpo quedó restaurado. Y que no debemos tener ambiciones como Jesse, que por ganancias monetarias lamentablemente padeció la enfermedad que tenía Naamán, que era la lepra. Para que se vea que la obra del Señor no se hace por interés material. Así que acompáñenme, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos al versículo número 1. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo es estrecho. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? No necesariamente eran hijos naturales, biológicos. Podían ser hijos espirituales, profetas en entrenamiento. Se dice que el profeta Samuel, que era sacerdote y juez, estableció la escuela de los profetas, que era un lugar de capacitación para hombres que iban a prestar un servicio al pueblo de Israel. Pero es Dios el que provee el don profético. También pudiéramos pensar que profeta no es simplemente una persona que tiene sueños o visiones, sino que se entrena, se capacita y estudia para enseñar a otras personas, para prestar un servicio. Y quiero aprovechar esto para hacerles una invitación. A partir del 1 de junio del año 2026 y durante todo lo que resta de año y el próximo año, tendremos unos talleres de capacitación de discipulado y de teología bíblica, donde vamos a ver diferentes materias que nos servirán como herramientas para instruir a otras personas. Capacítate, sé un discípulo, aprende de la palabra y enseña a otras personas, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con más esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Si deseas formar parte de esta capacitación, aún hay oportunidad. Vamos a comenzar, como dije, el 1 de junio. Escríbeme al número que aparece en pantalla y pide la información que necesitas. Quizás puedas recibir de los dones que el Señor te ha dado, puedas recibir un llamado de liderazgo. Eso solamente lo sabe el Señor, pero hay que prepararse. Y estos estudiantes, estos hijos de los profetas, le dicen a Eliseo: mira, el lugar donde nosotros nos reunimos para estudiar, para vivir, para compartir, es un lugar bastante estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Hagámonos unas vigas, vamos a ampliar el lugar, hagamos allí lugar en que habitemos
Y el profeta Eliseo le dijo, andad. Y uno le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos, te invitamos, acompáñanos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios, Eliseo, preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto es un milagro inexplicable. ¿Cómo se puede explicar que un hierro pesado va a flotar? Es imposible, es ilógico, es irracional. Pero es un milagro y Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él considere adecuado. No intentemos buscar la explicación a los milagros. Lo que sí podemos aprender de esto es que el milagro se hizo por una necesidad. El que estaba cortando el árbol había pedido un hacha prestada, no era de él. Perderla implicaba que tendría que comprar una para poder devolverla a su dueño, una adecuada, semejante a la que había perdido. De niño llegué a escuchar muchas veces, el que rompe viejo paga nuevo, y lo lógico era que si la hacha era prestada tenía que devolverla, porque el que lo prestó de manera desinteresada, ¿por qué tiene que ser afectado por algo que no estaba planificado? Nadie planificó perderla, ni romperla, ni botarla. Y seguramente estos jóvenes no tenían los recursos. Los que hemos pasado por una universidad sabemos que a veces las situaciones son difíciles. O comemos o sacamos fotocopia, pero no siempre teníamos para todos los gastos universitarios. Y todavía hay muchachos que en la universidad pasan por momentos así duros y valoran los pocos recursos que llegan a su mano porque saben que han vivido en precariedad. La lección aquí, mis queridos hermanos, es que hay que ser responsables. Y la responsabilidad era devolver el hacha. Como estos jóvenes no tenían para comprarse una, por eso la pidieron prestada, el profeta Eliseo, movido por el Espíritu Santo, obró este milagro. ¿Se puede explicar? No. Pero hay una razón. Y es la que acabo de decir. Y aquí termina la historia. Y empieza otra. Y dice el versículo número 8. Tenía rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando a sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. ¿Quién es el rey de Siria en este momento? Yo dije en un video anterior que era muy probable que fuese Hazael. Pero el contexto, el mismo relato nos muestra que no era Hazael, era todavía Ben-Hadad. Hazael todavía, según el capítulo, no es el rey de Siria. ¿Sería entonces Naamán aquel general del ejército del rey Ben-Hadad? Es muy probable. Es muy probable. ¿Sería esto una historia tardía? También puede ser una historia tardía. ¿Qué es una historia tardía? Es un relato que se cuenta después de un evento que ocurrió antes. También puede ser. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque Siria va a salir en guerra contra Israel. Y el general, o uno de los generales, o quien servía al rey de Siria, era Naamán. Ahora, ¿iba Naamán a atacar a Israel después de haber recibido el milagro? Quizá fue obligado, pero quizá, si llegamos a suponer que el relato no lo dice, quizás fue simplemente por obligación, pero no quería hacerle daño a Israel porque en Israel había recibido sanidad. Entonces, el Señor a través de Eliseo frustró los planes del rey de Siria. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y consultando con su siervo dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. El rey de Israel era Jorán, y Jorán no era santo de la devoción de Eliseo. Jorán era perverso, y ya Eliseo le había dicho que lo trataba con respeto era porque estaba Josafat allí.
Ahora ya no está Josafat y aún así Eliseo advierte al rey, mira el peligro que viene. Toma medidas. Ahora, ¿por qué Eliseo hizo eso? Recuerden que en Israel también habían fieles. El Señor está protegiendo a sus fieles. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón le había dicho, y así lo hizo, una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Hay aquí algún traicionero? Porque ¿cómo es posible que yo hago planes y él se adelanta a los planes que yo he hecho? ¿Hay algún soplón, algún traicionero? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que hablas con tu siervo en tu cámara más secreta. ¿Quién fue este siervo? No lo sabemos, pero yo les voy a dar mi opinión. Quizás ustedes difieran de mi opinión. Es muy probable que este siervo, uno de los siervos cuyo nombre no se menciona, haya sido Naamán. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que no es Naamán? Porque su nombre no aparece. Pero evidentemente, quien le dice esto al rey sabía de la existencia de Eliseo. ¿Y cómo se habían enterado de la existencia de Eliseo si no lo conocían? Entonces el rey de Siria dice, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. ¿A quién? Al profeta Eliseo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. ¿Y cómo sabían dónde estaba el profeta Eliseo? ¿Quién era el único que había llegado a la casa de Eliseo? ¿De Siria? Naamán. ¿Estaba Naamán de acuerdo con la guerra contra Israel? Seguramente no. ¿Había otros guerreros que habían presenciado el milagro o los testimonios que contaba Naamán con respecto a la sanación de su enfermedad? Sí. Y quizás tampoco querían ir a la guerra, pero tenían que obedecer al rey. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que no es Jesse, ya no es Jesse, porque Jesse ahora tenía la lepra que Naamán había perdido, la tenía Jesse por la ambición, eso lo vimos en un relato anterior. Este siervo del varón de Dios se levanta de mañana y vio que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis queridos hermanos, a veces nosotros olvidamos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A veces olvidamos que estamos protegidos por el Señor. A veces olvidamos que la fidelidad del pueblo de Dios bendice a una comunidad entera. Hay gente que es ignorante de lo que está alrededor. Y a veces nosotros olvidamos lo que está a nuestro alrededor. ¿Y qué está a nuestro alrededor? La protección del Señor. Y así como el siervo de Eliseo tenía los ojos cegados, muchos quizás hoy están cegados. Pídele al Señor que abra los ojos de tu entendimiento para saber que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor no te desampara, que te guía a toda la verdad a través de su Espíritu Santo, que te ayuda en la debilidad y que a través de Cristo somos más que vencedores. ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo el día de hoy? Sea cual sea, el Señor está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así como los ojos de este siervo fueron abiertos, hoy son abiertos los ojos del entendimiento para conocer la voluntad del Señor. Por eso estás aquí estudiando la Biblia. Por otro lado, los sirios que venían descendiendo, Eliseo ora para que ellos reciban ceguera. Mira lo que dice.
Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Pero no fue una ceguera total, fue una ceguera parcial. No podían percibir la realidad. Si fuera una ceguera total, estuvieran todos confundidos, gritando la desesperación de haberse quedado ciegos. Era una ceguera parcial, no comprendían lo que estaba a su alrededor. Hay muchas personas que hoy andan con ese tipo de ceguera. Mira, cuántas congregaciones hay en nuestra comunidad y a veces las personas ni siquiera saben que la iglesia está al lado o cerquita. No se han percatado de eso. Hay cosas que uno pasa por un lugar y no se percibe. Y dice: oye, tantas veces que pasé por aquí yo no había visto este lugar. Una ceguera parcial. Estos hombres recibieron una ceguera parcial. Después les dijo Eliseo, recuerden que fueron buscando a Eliseo. Y Eliseo mismo les habla a estos guerreros. ¿Estaba Naamán allí? No lo sabemos. Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí y les voy a explicar por qué. Vamos a seguir leyendo y ya les cuento. Eliseo les dice: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿A quién estaban buscando? A Eliseo, pero los llevó directamente a la ciudad. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Se dieron cuenta en la condición en la que estaban, rodeados, dentro de la misma ciudad, con el rey allí, con el profeta a su lado, y quizás con los soldados y con la gente, viendo todo como espectadores. ¿Cómo se sintieron estos soldados sirios? Quizás pensaron que los iban a matar. Ahora, ¿por qué yo pienso que Naamán estaba allí? Mire lo que pasa a continuación. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates, no los mates. No es el plan de Dios que esta gente muera. Nunca ha sido el plan de Dios de que las personas mueran. Todos los relatos que nosotros hemos visto de las guerras, de las muertes, son juicios de Dios a grupos de personas que llegaron a un punto sin retorno. Lo que nosotros leímos en Número 31 y las cosas que yo he venido explicando con respecto a no dejar a nadie con vida, ya sea cananeo, ya sea de la nación que sea, eran juicios de Dios a personas que, según la percepción divina, que Dios lo sabe todo, ya estaban condenados. Sabía el Señor que ya no iban a ser reformados. Habían llegado a su punto límite. Pero siempre fue el plan de Dios que Israel fuese una luz y una bendición para todas las familias de la tierra. Si Dios le dio sanidad a Naamán de su lepra, podía darle sanidad en todos los ámbitos, en el ámbito físico y espiritual, a cualquier persona de cualquier lugar, porque todos los seres humanos, indiferentemente de dónde hayamos nacido y en qué condiciones, somos candidatos para el reino de los cielos. Dios le iba a enseñar una lección a Israel para que entendiese cuál era su responsabilidad espiritual, y le iba a dar una lección a los sirios para que entendieran que Jehová les extendía los brazos de misericordia. Estamos hablando de Israel del norte, ¿no? Porque recuerden que también estaba Judá del sur. No los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Sírvelos. Demuéstrale lo que Dios quiere para ellos. Ahora, estas personas se sintieron confundidas. No nos matan. Nos sirven comida. ¿Será que la comida está envenenada? Pero no. Dios estaba obrando en Israel y estaba obrando en los sirios. Esto es un acto de bondad. Este es el plan de Dios, el servicio. Los profetas estaban para servir. Israel estaba para servir. Tú y yo estamos para servir. Quien no vive para servir no sirve para vivir, dice un refrán. Las iglesias son centros de servicio.
El cristiano tiene que estar dispuesto a servir a su semejante, no por intereses materiales. Por culpa de la ambición, Jesse recibió lepra. Y entonces ahí llego a la conclusión. ¿Por qué creo yo que Naamán estaba en este grupo? Porque así como Naamán, había otras personas que estaban impresionadas del poder de Dios. Y a causa de esas personas, con ese deseo de conocer más del Creador, Dios les perdonó la vida a todos estos guerreros sirios. Así como Dios, por amor a Josafat, le dio victoria a Israel un tiempo, a Josafat cuando acompañaba a Jorán, y le dio una victoria a Acab por misericordia y amor a las 7,000 rodillas que no se habían postrado ante Baal. Dios extiende la misericordia a estos guerreros porque adentro de esos guerreros había fieles también. A eso a mí no me queda la menor duda. Habían fieles que no estaban allí queriendo matar a nadie, sino queriendo aprender porque tenían hambre y no precisamente de comida. Y esta comida que les brindan era un gesto de bondad. Les amamos. Y queremos que ustedes se regresen a sus casas, sabiendo de que no queremos el mal para nadie. Entonces se les preparó gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. Por lo menos no estos. Yo creo que estos dijeron, yo para allá no vamos más. Ahora pasa algo aquí. Pasa algo. A partir del versículo 24, dice que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Yo no sé si esto es un evento tardío, no lo sé. Aunque el relato pareciera que no hiciera mostrar un evento como algo que sucedió antes, sino más bien continuo. Porque lo lógico sería es que el ejército sirio, según lo que dice el versículo anterior, no volvieran a sitiar. Y aquí dice que el rey de Siria sitió a Samaria, a Israel. Bueno, de desagradecido está lleno el mundo, ¿no? Esto quizás eran otros guerreros, otros soldados. No lo sé. Lo que sí sé es que a raíz de eso, de ese sitio, hubo una terrible hambre en Israel. Parece irónico y lógico pensar que Israel, habiéndole mostrado bondad a los sirios vengan ahora a hacerle daño a Israel, que para mí son otras personas, no creo que sean los mismos, y Israel esté sufriendo por causa de este rey y de este sitio. Había tanta hambre en Israel, tanta hambre, que incluso, dice el versículo, se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Hermano, yo he vivido en un país con deficiencia alimenticia, un país con escasez, con precariedad, donde los precios de los productos se elevan de una manera exagerada a causa de la misma escasez. Y aquí estamos viendo un Israel que está padeciendo hambre al punto que están vendiendo la cabeza de un asno, que es un animal inmundo, que eso estaba prohibido para Israel. Pero el hambre era tan terrible que la gente ya no pensaba en eso. Lo que nos interesa es comer. ¿Y qué vamos a comernos? La cabeza de un burro. ¿Pero a cómo la vendían? A 80 piezas de plata. Explotación. Porque así es el ser humano. Explotar a los demás. Y ya más el pobre, la persona con menos recursos, podía conformarse con comer estiércol de paloma. Oye, yo he vivido en Venezuela, que ha pasado circunstancias demasiado terribles, pero no conozco a nadie que haya llegado a este punto, a comer estiércol para poder satisfacer sus necesidades alimenticias. No hemos llegado a ese punto. Ni tampoco hemos llegado a este punto. Dice el versículo 26, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Bueno, tú eres el rey, busca una solución diplomática, qué sé yo. Pero fíjate, el culpable de esta situación es Dios.
¿Cómo te puedo salvar yo del granero o del lagar? ¿Cómo puedo proveer para ti alimento? Y él le dijo, ¿qué tienes? Y ella dijo, esta mujer me dijo, un relato de dos mujeres, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Yo todavía no conozco en el mundo una situación como esta. Conozco gente mala, sí, he escuchado relatos de gente mala que han dejado a sus hijos solo en la casa mientras se van de vacaciones. He escuchado relatos de que castigan a los niños amarrándolos. He visto cosas atroces, terribles. Yo como padre jamás haría una cosa de esa. Dios me libre de hacer una cosa como esa a mis hijos. Pero hay gente mala en el mundo. Pero de ahí a comérselo, hermano, esto es lo más extremo que hemos leído hasta el momento en toda la Biblia. Comerse a su propio hijo. O sea, hasta puede llegar la situación del hambre y ponérsele a uno la sangre tan fría, la desesperación de una manera indescriptible, comerte a tu propio hijo. Entonces, claro, por más malo que era el rey, entiendo la indignación del rey. Y me pongo a pensar que el rey asumió que todo eso era culpa del profeta Eliseo porque el profeta Eliseo propició que dejaran con vida a los sirios. Me imagino al rey pronunciando maldiciones al profeta Eliseo. Mira, dejó con vida a esos sirios y mira cómo los sirios nos tienen ahora. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Quién era el culpable real de esta situación tan precaria? El rey de Israel, hermanos. Él era el verdadero culpable. Si llevamos bien el contexto histórico y sigue siendo rey de Siria Ben-Hadad, ¿por qué no hablaste con Ben-Hadad si tu papá y tu hermano habían hecho pacto con él en el pasado? Acab y Ocosías habían hecho pacto con el rey de Siria en el pasado. ¿Por qué Joram no lo hizo? El orgullo. Entendió Joram que su lugar en Israel como rey era servir a su pueblo y servir también a Dios y servir también a las naciones extranjeras. Pero él dijo, no, si no salva a Jehová, ¿qué te puedo hacer yo? Oye, pero eres el rey. Entonces la culpa se la echan a Eliseo porque Eliseo perdonó a los sirios. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, seguramente indagando por la situación y por muchas cosas. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Está hablando del rey, ¿no? Mirad pues, y cuando viniese el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de pasos de su amo? O sea, si llega el mensajero, no lo dejan entrar, el rey viene detrás. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seab, es decir, una cantidad de flor de harina, un ciclo, y 2 seab de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Si hoy se vende por 80 piezas de plata la cabeza de un burro, mañana va a haber tanta abundancia de harina que la van a vender extremadamente económica, mañana a esta hora. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Entonces, este príncipe dice, eso es imposible, profeta. Es imposible. Es que ni porque Dios abra la ventana de los cielos. El profeta le dice, lo vas a ver y no vas a comer por tu falta de fe.
Porque Dios es proveedor, Dios hace milagros, los milagros no se explican. Dios sirve a su pueblo y hace entender que las situaciones difíciles son causa de nosotros mismos. Y Dios muestra su misericordia y aquí va a proveer alimento para todos. ¿Cómo? De la manera menos explicable. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Están leprosos, están solos. Si hay hambre en el pueblo, evidentemente ellos también tienen hambre. Ellos no pueden entrar a Israel porque Israel está sitiada. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí, morimos, hacemos algo? Bueno, no tenemos nada que perder. 4 personas con enfermedad de lepra. Intentemos sobrevivir lo más que podamos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No había nadie. Estaba abandonado completamente el lugar. Los sirios se habían ido. Ya Dios había dado una victoria sin que Israel se diese cuenta. Sin que Israel se diese cuenta, Dios ya había allanado el camino para la abundancia. No necesitaron entrar en guerra. Dios mismo frustró los planes del rey de Siria, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos al otro: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Hizo que los sirios percibieran que vendría un gran ejército en contra de ellos, y ellos se fueron miedosos. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Estos 4 hombres se disfrutaron de todos los manjares que habían dejado los sirios. Y una vez que estaban satisfechos, bien vestidos, bien comidos y con unas reservas guardadas, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. En Israel hay hijos, hay esposas, hay hermanos, hay padres que están pasando necesidad y nosotros aquí comiendo. Claro, ellos no sabían lo que había pasado, ellos están disfrutando de la circunstancia. Pero una vez saciados, dijeron: no es justo que nosotros estemos aquí bien y que ellos estén pasando necesidad. Hermanos, no es justo que nosotros tengamos la revelación del Señor en nuestras manos, la disfrutemos, la vivamos, y otros todavía son ignorantes de lo que el Señor puede hacer por ellos y ha hecho por ellos. No es justo. No es justo que nos callemos. No es justo que no le digamos a los demás la manera como Dios puede ayudarles a solucionar sus problemas, porque a nosotros ya nos ha ayudado. Vamos y digámosle a las personas todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos, con toda su enfermedad, podían llegar a decir que había abundancia y les iban a señalar dónde estaba la abundancia. A veces cuando llegan esos momentos difíciles, nos olvidamos del Señor. Pero es cuando más tenemos que aferrarnos a Él. Él ya hace provisión para nosotros sin que lo sepamos. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y que han salido de las tiendas. Y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Claro, había desconfianza.
Había desconfianza. Ahora, ¿por qué el rey no sabía lo que los leprosos ya se habían enterado que estaba sucediendo? Porque no tenía contacto con Eliseo. Eliseo sí sabía lo que estaba sucediendo. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también padecerán como toda la multitud de Israel que ya ha padecido, y enviemos y veamos lo que hay. Mandemos una comisión para que evalúe la situación. No le creyeron a los leprosos. Bueno, hay mucha gente que a veces no nos cree, pero nosotros somos el testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de muchas personas. De repente ver a esos leprosos bien vestidos y con los ojos brillantes de haber comido bien, de repente les hizo pensar, oye, puede ser verdad. Tomaron pues los 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el campamento estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, porque había abundancia de alimento, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió, la gente salió desesperada a buscar la comida, atropellando a los demás por el hambre que tenían, y lamentablemente murió este hombre que había dudado de la palabra de Eliseo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? No tiene lógica. ¿Cómo va a haber abundancia de la noche a la mañana? Los milagros no se explican, solo se aceptan por fe. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida, indiferentemente de la circunstancia que estés viviendo. Estás pasando problemas económicos, tienes problemas de salud, tienes problemas en tus relaciones personales, en la educación de tus hijos, tienes circunstancias adversas en tu trabajo, en la misma iglesia, con tus líderes. Dios puede proveer solución. Tu negocio no está yendo como tú crees que debería ir. Ponlo en las manos del Señor y Él obrará, y acepta su voluntad, y el Señor no te desamparará y te mostrará el camino por donde tienes que andar en todos los aspectos de tu vida. Pero tienes que creer, aceptar por fe y entender también cuál es tu responsabilidad como siervo del Señor. Porque cuando Dios obra en ti, tu deber es testificarle a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida, como le sucedió a estos leprosos. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo le atropelló en la entrada y murió la desesperación. Llegamos al capítulo final por el día de hoy. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Bueno, lo cierto es que esta mujer es a la que junto con su esposo habían preparado una habitación para Eliseo y para su siervo, y entonces ella tuvo un hijo, pero el niño se murió y el profeta lo resucitó. Bueno, ella le dice: mira, agarra a tu hijo, vete a vivir donde puedas, ¿ok? Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Esta abundancia que estamos viendo en este momento se va a volver a convertir en escasez. El Señor está advirtiendo. Le da luz a los que están dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, ¿Eliseo le dijo solo a esta mujer o le dijo a varias personas? Yo creo que le dijo a varias personas. Pero solamente el que creyera por fe iba a obedecer. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, aquí aparece Jesse otra vez, quizás leproso,
¿Sería Jesse uno de los leprosos que estaba en el grupo de aquellos 4? No lo sé. La circunstancia del hambre en Israel fue la circunstancia en el tiempo donde se vendía la cabeza de un burro por 80 siclos de plata. Puede ser. Puede ser que estas historias estén entrelazadas. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Eliseo se fue a visitar a Ben-Hadad. Y el rey dijo a Hazael, el que va a ser ungido por rey, dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tremendo, ¿no? Esta es lucha entre Israel y Siria, sabiendo que había un profeta en Israel que podía incluso hasta frustrar sus planes. Esta guerra constante era a causa de los mismos problemas del rey de Israel. Entonces Ben-Hadad no era tampoco un pan del cielo. Ben-Hadad era malo, pero por el testimonio de Naamán y por muchas cosas que sucedieron, le tenía respeto a Eliseo. Y ahora Hazael va a encontrarse con Eliseo. Y Hazael, por lo que leímos en el tiempo del profeta Elías, Hazael iba a ser el próximo rey de Israel. El próximo rey de Siria. Iba a ser el próximo rey de Siria. Entonces dice: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Sí, por enfermedad no se va a morir, se va a morir por otra cosa. Y el varón de Dios le miró fijamente, hermano, pero fijamente lo miró así. Se quedó mirándolo. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, porque Eliseo lo miraba. Luego lloró el varón de Dios al mirar a Hazael. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. El Señor me ha mostrado que tú harás mucho daño a Israel. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? ¿Por qué piensas que voy a hacer eso? Y Eliseo respondió: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Tremendo, ¿no? Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Le dijo la verdad: vas a sanar. Pero todo esto que Eliseo le cuenta a Hazael hace que Hazael se adelante a los acontecimientos. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá,
comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Repito, en el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Ahora tenemos a los dos Jorán, el de Israel y el de Judá, reinando al mismo tiempo. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, malo. Este Jorán fue malo igual que el otro Jorán, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, emparentó con la hermana del otro Jorán, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo se llamaba esa hija? Ya veremos. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Jorán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo, Ocosías, su hijo. Fíjate, Jorán, hijo de Josafat, tiene un hijo con la hermana de Jorán, rey de Israel, que ambos eran hijos de Acab. Pero Acab había tenido otro hijo que se llamaba Ocosías, pero ese Ocosías no tuvo hijo. ¿Y cómo le pusieron a su hijo ahora? Al hijo de Jorán con la hermana del otro Jorán, una mezcla ahí de nombres. Le pusieron Ocosías. Le pusieron Ocosías para que recordara al niño que tuvo un tío que era rey de Israel, o que llegó a ser rey de Israel con ese nombre. Se mezclaron. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Atalía. ¿Cómo se llamaba la esposa de Jorán, el hijo de Josafat? Atalía. ¿Y quién era Atalía? Según dice aquí, era hija de Onri, rey de Israel. Pero Onri no era el papá de ella. Onri era el abuelo de Atalía. Atalía era hija de Acab con Jezabel. Atalía, Ocosías y Jorán eran hermanos. Y Atalía influenciaba en su hijo. Quizás también influyó en su esposo. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Jorán. O sea, no pudieron hacer las paces. Con toda la historia que hemos visto entre Siria e Israel del norte, no pudieron hacer las paces. No se pudieron poner de acuerdo. Por un lado eran derrotados los sirios, por otro lado eran subyugados los israelitas, por un lado se les brindaba misericordia a los sirios, por otro lado Dios extendía su bondad para con Israel. Y aquí las guerras siguen ahora con un nuevo rey, Hazael. Y el rey Jorán se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo y porque era su tío. Y todo quedó en familia.
Una familia de degradados espirituales y degradados morales y degradados en todos los sentidos y traicioneros y falsos, mentirosos, ambiciosos y que no valoraron lo que Dios había hecho por ellos ni valoraron a sus siervos los profetas. Y por eso eran las situaciones de hambruna, hermano. Las situaciones de hambruna en los países del siglo XXI son por causa de las malas dirigencias. Porque Dios sigue proveyendo alimentos todo tiempo, la tierra sigue dando sus frutos, pero quienes gobiernan se apartan de los caminos del Señor. Y hoy quizás podemos entenderlo un poco más porque los reyes o los gobernantes o los presidentes o los primeros ministros de las naciones no tienen ninguna relación con la fe. Más bien a veces utilizan la fe cuando se sienten ahorcados. Pero Israel y Judá eran una nación que debió haberse regido por los principios que Dios había establecido. Y aunque los gobiernos actuales dejen la palabra de Dios a un lado, existe un poder, que es el poder religioso, que debe ser dirigido por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Las iglesias y nuestras vidas personales deben demostrar que Dios es el primero en todo. Y cuando Dios es el primero en nuestra vida, hermanos, la escasez, aunque sea muy precaria, no tendrá espacio, porque el Señor proveerá para sus hijos y se cumplirá su palabra que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque así como Dios alimentó a Israel en el desierto y proveyó abundancia de pan cuando Israel vivía esa situación tan penosa de estar comiendo burros, estiércol y hasta sus propios hijos, si Dios proveyó para ellos, también provee para nosotros. Si las situaciones se empeoran en el mundo, Dios sustentará a sus hijos hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y eso debe fortalecer nuestra fe. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Por eso mi deseo para ti es que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me puedas acompañar en las próximas lecturas aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Así que no olvides suscribirte, activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas. Shalom para todos.